Secundaria segundo grado. Matemáticas. ¿Qué significa multiplicar y dividir un número negativo? Estimadas alumnas y alumnos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Soy la maestra Raquel Bernabé Ramos. Espero que se encuentren con mucho entusiasmo para comenzar esta sesión correspondiente a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Por nuestra parte, sentimos una gran responsabilidad y un gusto enorme de brindarles acompañamiento a distancia. En esta ocasión, me acompaña mi colega, el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Ambos seleccionamos un conjunto de actividades y preguntas para reflexionar y comprender los planteamientos matemáticos que vamos a estudiar. Bienvenido, maestro Eduardo. Muchas gracias, maestra Raquel. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto acompañarles en esta sesión, en la que continuaremos con el estudio de un tema muy interesante relacionado con las matemáticas y en especial con el conocimiento de los números negativos y positivos. Los planteamientos a estudiar están basados en preguntas reflexivas que nos lleven a dar sentido y significado a la multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos, en diversos contextos. Te invito a sentarte, maestra. Gracias. La idea es utilizar en matemáticas números positivos y negativos en las operaciones de multiplicar y dividir. No es difícil de comprender, porque si entendemos las relaciones que se establecen entre los números y las operaciones, podemos construir un significado lógico al aplicarlas en la resolución de diversas situaciones problemáticas. Por ello, Eduardo, en esta sesión vamos a plantear y realizar operaciones donde intervengan números positivos y negativos. ¿Sabían que los grandes matemáticos de los siglos pasados tuvieron dificultades para entender la naturaleza de los números negativos? Así es, antes a los números negativos se les consideraba falsos o absurdos, a pesar de que se reconocía su utilidad para disponer y operar con ellos. Pasó mucho tiempo para que los números negativos fueran aceptados y ahora podemos darle significado y operar con ellos. Los números negativos surgen en los contextos de la resolución de ecuaciones y son el resultado de un proceso de abstracción. Y justo por ello, pensamos en diseñar actividades donde puedan poner a prueba su razonamiento matemático y aplicar lo aprendido sobre los números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión, así como llevar un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante su desarrollo. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas, un lápiz, regla y papel cuadriculado. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Si alguno de los términos que se menciona en la sesión les son desconocidos, anótenlos y busquen su significado en un diccionario de matemáticas o en su libro de texto. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra a mi colega. Gracias, Eduardo. Les invito a que reflexionen sobre las siguientes preguntas. Regístrenlas y vayan contestándolas durante la sesión. ¿Podemos multiplicar y dividir números positivos y negativos con apoyo del plano cartesiano? ¿Qué características tienen las figuras geométricas que se pueden trazar en el plano cartesiano con pares ordenados de números positivos y negativos? Seguramente, alumnas y alumnos ya tienen muchas ideas y argumentos para responder estas y otras preguntas acerca de los números enteros, las fracciones y decimales positivos y negativos. Maestro Eduardo, empecemos con el primer planteamiento. Muchas gracias, colega. Para iniciar, piensen en la siguiente situación. Lía trazó el triángulo rectángulo ABC
en el plano cartesiano. El punto A tiene el par ordenado 1,1. El punto B tiene el par ordenado 4,1. El punto C tiene el par ordenado 1,4. Todos los pares ordenados tienen valores positivos, ya que el triángulo ABC se ha trazado en el primer cuadrante del plano cartesiano. Así es, maestro Eduardo. ¿Qué sucede con el triángulo ABC si le aplicamos el simétrico al número que corresponde a la primera coordenada de los puntos A, B y C? Veamos qué sucede. Si Lía aplica el simétrico del número que corresponde a la primera coordenada de los puntos A, B y C, se tiene el triángulo A1, B1, C1, que también es rectángulo. Sus coordenadas son A1, 1 negativo, 1, B1, 4 negativo, 1, C1, 1 negativo, 4. Los triángulos ABC y A1, B1, C1 son congruentes, pero su ubicación en el plano cartesiano es distinta. El triángulo A1, B1, C1 se encuentra en el segundo cuadrante del plano cartesiano, pues el valor de la primera coordenada es siempre un número negativo y el valor de la segunda coordenada es siempre un número positivo. Así es, Eduardo. Probablemente se dieron cuenta que en la pregunta usamos la frase si aplicamos el simétrico del número que corresponde a la primera coordenada de los puntos A, B y C. Sabemos ahora lo que sucede con la figura. Obtuvimos una figura simétrica a la original, con el eje de simetría en el eje de las Y o de las ordenadas. Pero analicemos qué sucede con las operaciones donde empleamos números negativos y positivos. ¿Qué significa aplicar el simétrico a un número positivo o negativo? Tenemos los números 1, 4 y 1 que corresponden a la primera coordenada de los puntos en cuestión y obtuvimos los números 1 negativo, 4 negativo y 1 negativo al aplicarle su simétrico. Entonces, aplicar el simétrico se refiere a multiplicar un número por menos 1 o por 1 negativo que es igual al opuesto de ese número. Veamos cada caso. Tenemos que 1 por 1 negativo es igual a 1 negativo. 4 por 1 negativo es igual a 4 negativo. Y el opuesto o simétrico de 1 también es 1 negativo. De esta manera, obtenemos los valores de la primera coordenada del triángulo A1, B1, C1. Avancemos. Ahora, si aplicamos el simétrico a la segunda coordenada de los puntos A, B y C, ¿qué sucede con este triángulo? Allá en casa, analicen junto con nosotros la construcción que hará Lía. Veamos. Si Lía aplica el simétrico de la segunda coordenada de los puntos A, B y C, se tiene el triángulo A2, B2, C2, que también es rectángulo. Sus coordenadas son A2, 1,1 negativo, B2, 4,1 negativo, C2, 1,4 negativo. Analicen las características de los pares ordenados y su ubicación en el plano cartesiano. Los tres triángulos son congruentes, el ABC, el A1, B1, C1 y el A2, B2, C2, pero su ubicación en el plano cartesiano es distinta. El triángulo A2, B2, C2 se encuentra en el cuarto cuadrante del plano cartesiano, pues el valor de la primera coordenada es siempre un número positivo y el valor de la segunda coordenada es siempre un número negativo. En este caso, podemos observar que el triángulo A2, B2, C2, que se formó con las nuevas coordenadas, es simétrico al triángulo ABC, tomando como eje de simetría el eje X o de las abscisas. Tenemos los números 1, 1 y 4, que corresponden a la segunda coordenada, y obtuvimos los números 1 negativo y 4 negativo al multiplicar el correspondiente número por 1 negativo. Tenemos que 1 por 1 negativo es igual a 1 negativo. 1 por 1 negativo es igual a 1 negativo. Y el opuesto o simétrico de 4 es 4 negativo. ¿Qué piensan si aplicamos el simétrico en ambas coordenadas de los puntos A, B y C? ¿Dónde se trazará el triángulo A3, B3, C3?
Si Lía aplica el simétrico de las coordenadas de los puntos A, B y C, se tiene el triángulo A3, B3, C3, que también es rectángulo. Sus coordenadas son A3, 1 negativo, 1 negativo, B3, 4 negativo, 1 negativo y C3, 1 negativo, 4 negativo. El triángulo A3, B3, C3 es congruente con el triángulo ABC. Se encuentra en el tercer cuadrante del plano cartesiano, pues el valor de ambas coordenadas son siempre un número negativo. Para conocer los valores de las coordenadas de los puntos A3, B3 y C3, hemos multiplicado ambas coordenadas por uno negativo. Podemos darnos cuenta que el triángulo A3, B3, C3 es simétrico al triángulo ABC, con eje de simetría en la recta punteada en la siguiente figura. Los 4 triángulos son congruentes, aunque su ubicación en el plano cartesiano es distinta. Hasta aquí hemos identificado los pares ordenados correspondientes a los vértices de un triángulo rectángulo utilizando números enteros. Los triángulos trazados son simétricos, congruentes y en consecuencia conservan sus propiedades. También hemos reflexionado en torno al uso de las palabras, ya que aplicar el simétrico de un número positivo o negativo implica multiplicarlo por uno negativo. ¿Pueden decir con sus palabras qué significa multiplicar un número por uno negativo? ¡Excelente! Significa simetrizar ese número. Les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá si multiplicamos los valores de las coordenadas de los puntos que pertenecen a una figura por un número decimal, una fracción positiva o negativa? ¿La nueva figura conservará sus propiedades? ¿Cambiarán? De ser así, ¿qué es lo que cambia en la figura? ¿Por qué sucede? Eduardo, esta sesión me ha gustado mucho, no solo porque estamos trazando figuras, sino porque las estamos vinculando con la multiplicación de números negativos y positivos. Por mi parte, ya tengo varias hipótesis. ¿Ustedes ya tienen las suyas? Comencemos con el nuevo planteamiento. Se tiene el rectángulo ABCD. Analicémoslo. ¿Qué características tiene? Identifiquemos en qué cuadrante está trazado el rectángulo. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos A, B, C y D? ¿Qué tipo de números tienen? Retomemos la primera pregunta para resolverla. El rectángulo ABCD es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Las coordenadas de los puntos A, B, C y D del rectángulo son A, 6 negativo, 1, B, 1 negativo, 1, C, 1 negativo, 3, D, 6 negativo, 3. Reflexionemos. ¿Qué sucede con el rectángulo ABCD al multiplicar ambas coordenadas de los puntos A, B, C y D por 0.5 negativo? Si llamamos A1, B1, C1, D1 al rectángulo que se genera con las coordenadas resultantes, ¿cómo es el rectángulo A1, B1, C1, D1 con respecto al rectángulo ABCD? ¡Qué buena pregunta, maestro Eduardo! Mis conjeturas son que se obtendrá un rectángulo semejante, pero que además las coordenadas resultantes tendrán números negativos y positivos. ¿Cuáles son sus conjeturas, estimadas alumnas y alumnos? ¿Qué pasa con los valores de las coordenadas al ser multiplicadas por un número decimal negativo como 0.5 negativo? Registren sus reflexiones. Para determinar las coordenadas del rectángulo A1, B1, C1, D1, nos apoyaremos en una tabla como la que se muestra. Se registran los datos conocidos en la columna rectángulo ABCD. Después, colocamos las multiplicaciones correspondientes, donde el factor constante es 0.5 negativo. Resolvemos las multiplicaciones aplicando la regla de los signos y obtenemos los valores de los pares ordenados para los puntos A1, B1, C1 y D1. De esta manera,
podemos analizar que en el rectángulo A1, B1, C1, D1 es semejante al rectángulo ABCD y que la razón de semejanza es de 0.5 negativo. Es decir, al comparar los rectángulos, identificamos que ambos paralelogramos conservan la medida de sus ángulos rectos. Ya no son congruentes, pero sí semejantes. Efectuamos tanto una simetría como una reducción de 0.5 o de la mitad. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vayan registrando sus avances, dudas e inquietudes. Les plantearemos una nueva situación. Analicémosla. Como ya sabemos, los valores de las coordenadas del rectángulo ABCD son A, 6 negativo, 1, B, 1 negativo, 1, C, 1 negativo, 3, D, 6 negativo, 3. Ahora, las abscisas y las ordenadas se multiplicaron por un número que desconocemos, aunque sí conocemos las coordenadas resultantes de esos productos, que pertenecen al rectángulo A2, B2, C2, D2. Estas son: punto A2, 13.2, 2.2 negativo. Punto B, 2.2, 2.2 negativo. C, 2.2, 6.6 negativo. D2, 13.2, 6.6 negativo. Así es, Eduardo. ¿Cómo podemos determinar si ese factor desconocido es positivo o negativo? ¿Cómo lo determinarían ustedes? Maestro Eduardo, ¿nos puede ayudar, por favor? Con mucho gusto. En las situaciones anteriores, lo que nos ayudó a determinar los valores de los pares ordenados correspondientes a los puntos tanto del triángulo como de los del rectángulo fue multiplicar por los números negativos, 1 negativo y 0.5 negativo respectivamente. Ahora tenemos el dato inicial, es decir, conocemos los valores de las coordenadas de los 4 puntos que forman parte del rectángulo ABCD. Y el dato final, es decir, los valores de las coordenadas de los 4 puntos homólogos que forman parte del rectángulo A2, B2, C2, D2. Si recurrimos a la relación que existe entre la multiplicación y la división, podemos determinar el valor desconocido. Para ello, nos apoyaremos en una tabla como la que se muestra. Para determinar el número, o mejor aún, el factor de semejanza entre los rectángulos ABCD y A2, B2, C2, D2, registremos los valores de las coordenadas del rectángulo A2, B2, C2, D2. Asimismo, registramos los datos conocidos en la columna rectángulo ABCD. Después, colocamos las divisiones correspondientes, las resolvemos aplicando la regla de los signos y obtenemos el cociente, que es 2.2 negativo. De esta manera, podemos analizar que el rectángulo A2, B2, C2, D2 es semejante al rectángulo ABCD y que la razón de semejanza es de 2.2 negativo. Esto significa que al multiplicar los valores de los pares ordenados de los puntos A, B, C y D por 2.2 negativo, se obtienen los valores de los pares ordenados de los puntos A2, B2, C2 y D2. Así es, maestra. Encontramos que aplicamos la simetría a la figura y además que se amplió con un factor de 2.2. En esta sesión hemos aprendido a trazar figuras congruentes o semejantes, apoyándonos en la multiplicación y la división de números negativos y positivos. Ahora, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades se enfrentaron al realizar los planteamientos? ¿Hay dificultades al resolver las operaciones de multiplicación o división? ¿O hay dificultades en la comprensión de lo que están haciendo? Para la primera situación, les recomendamos practicar operaciones en su libro de texto y validar sus resultados con la calculadora, pues tener certeza de que estamos en lo correcto nos motiva a seguir adelante. Los ejercicios como los cuadrados mágicos o acertijos numéricos son una buena manera de practicar las operaciones. De igual forma, comiencen por resolver operaciones sencillas y poco a poco resolverán operaciones más complejas. Por otro lado,
Si sus dificultades son por no comprender qué es lo que hay que hacer, les recomendamos leer varias veces el planteamiento, así como escribirlo con sus propias palabras y registrar todas sus preguntas, como por ejemplo, ¿es posible anticipar el tipo de número positivo o negativo que tendrá el resultado de una multiplicación o una división? ¿En qué debemos fijarnos para establecer tal anticipación? ¿Cómo deben ser los factores para que un producto sea positivo? ¿Cómo deben ser los factores para que un producto sea negativo? Muy bien, maestro Eduardo. Veamos un último caso para poner en práctica las reglas al multiplicar y dividir números negativos y positivos. Dos hermanos aficionados a las matemáticas, Lía y Justino, se mandan mensajes con códigos numéricos basados en operaciones multiplicativas con números negativos y positivos. Para decir que sí, el resultado de la operación debe ser un número positivo. Para decir que no, el resultado debe ser un número negativo. Lía le hizo 3 preguntas a su hermano Justino, esperando que su respuesta fuera sí. Sin realizar las operaciones, ¿se podría anticipar el carácter positivo o negativo del resultado? Analicemos las operaciones asociadas a cada una de las preguntas. Concentrémonos en el tipo de número de cada uno de los factores. Lía hace la pregunta 1 y Justino tiene que responder con una operación para que Lía encuentre el resultado y por lo tanto la respuesta. La respuesta de Lía consiste en resolver la operación de Justino, que es 3 negativo por 1.5 por 200 negativo por 34.1. Lía anticipa el resultado diciendo: negativo por positivo es negativo, negativo por negativo es positivo, positivo por positivo es positivo. Lía ya sabe que Justino le responde que sí a su primera pregunta y comprobará su resultado. Tenemos la operación 3 negativo por 1.5 es igual a 4.5 negativo. Lía coincidió con su anticipación. Negativo por positivo es negativo. 4.5 negativo por 200 negativo es igual a 900. Lía coincidió con su anticipación. Negativo por negativo es positivo. 900 por 34.1 es igual a 30.690. Lía coincidió con su anticipación. Positivo por positivo es positivo. El resultado es positivo y la respuesta es sí. Analicemos la operación de la pregunta 2. 2.7 negativo por 1.1 por 100 negativo por 0.3 negativo. Lía dice: negativo por positivo es negativo. Negativo por negativo es positivo. Positivo por negativo es negativo. Lía ya sabe que Justino le responde que no a su segunda pregunta. Resolvamos y comprobemos. 2.7 negativo por 1.1 es igual a 2.97 negativo. 2.97 negativo por 100 negativo es igual a 297. 297 por 0.3 negativo es igual a 89.1 negativo. Así que coincidimos con la anticipación de Lía. La respuesta de su hermano es no. Analicemos la operación de la pregunta 3. 3.5 negativo por 2.5 por 0.6 negativo por 12.1 negativo por 1 negativo. Lía dice: negativo por positivo es negativo. Negativo por negativo es positivo. Positivo por negativo es negativo. Y negativo por negativo es positivo. Lía ya sabe que Justino le responde que sí a su tercera pregunta. Resolvamos y comprobemos. 3.5 negativo por 2.5 es igual a 8.75 negativo. 8.75 negativo por 0.6 negativo es igual a 5.25. 5.25 por 12.1 negativo igual a 63.525 negativo. 63.525 negativo por 1 negativo igual a 63.525. Coincidimos con la anticipación de Lía. La respuesta de Justino es sí. La sesión está a punto de acabar y las preguntas ya quedaron resueltas. Ustedes
podrán seguir experimentando y para ello les planteo el siguiente desafío. Tenemos dos operaciones. Al resolverlas y comparar los resultados, podemos determinar cuál de ellos es menor. Vayamos a las operaciones. La operación 1 es 2/5 negativo por 2.5 negativo más 10 negativo. La operación 2 es 2/5 negativo por 2.5 más 10 negativo. ¿Ustedes qué dicen? Resolvamos las operaciones. Efectuemos la operación 1. Al multiplicar 2/5 negativo por 2.5 negativo, el producto es igual a 1. Y 1 más 10 negativo es 9 negativo. Ya tenemos el primer resultado. Ahora, resolvamos la operación 2. Al multiplicar 2/5 negativo por 2.5, el producto es igual a 1 negativo. Y 1 negativo más 10 negativo es 11 negativo. Ya tenemos el resultado del segundo. Maestro Eduardo, al comparar 9 negativo y 11 negativo, ¿cuál es el menor? El 11 negativo es menor que el 9 negativo, porque si a 11 negativo le sumamos 2, obtenemos 9 negativo. Por lo tanto, 11 negativo es menor que 9 negativo por 2 unidades. Les invitamos a que desarrollen su imaginación e inventen sus desafíos, acertijos numéricos o códigos secretos, con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Gracias, Eduardo. Allá en casa, elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema. Resuelvan los retos de ser posible y, sobre todo, anoten sus dudas y las posibles dificultades que hayan tenido durante la exposición del tema. Agradezco mucho al profesor y colega Eduardo por su intervención en esta sesión. Este es un material de apoyo y pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Es de mucha utilidad que pongan en práctica todo lo aprendido en esta sesión y un gran apoyo es su libro de texto, ya que en él encontrarán ejercicios y dinámicas que complementen la información presentada. Gracias, maestra. Y antes de concluir, quiero compartir con todas las alumnas y alumnos que nos ven que los números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos son mis favoritos. Lo sé, maestro Eduardo. A partir de esta sesión también serán los míos. Gracias a todas y a todos. Aún nos queda mucho por explorar y construir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.